Nuestro invitado de hoy día, el magíster Carlos Alberto Villafuerte Miranda. Él es magíster en gestión pública, licenciado en administración, consultor en gestión gubernamental, además de exadministrador en varias oportunidades en el Congreso de la República. Y un honor para mí tenerte, Carlos, en el programa. Bienvenido. Un gusto para mí. En tu experiencia, ¿qué percepción te ha generado algunas de justamente estos trabajadores, servidores públicos ahora, como sus principales fortalezas para tener resultados o para la gestión? Bueno, me ha congratulado mucho conocer tu perspectiva al respecto, ¿no? Que es muy profesional. Gracias. Desde mi campo laboral siempre se privilegia la capacitación y el monitoreo de las personas para que rindan más en sus puestos de trabajo. Y siempre estuve convencido que el recurso humano debe ser atendido para que problemas personales o coyunturales no afecten su trabajo. ¿Cómo no? La parte psicológica, emocional, ¿no? Un profesional a los 25 años rinde diferente que a los 45, pero si tiene problemas, eso afecta el rendimiento. Empecemos con estos aspectos positivos de la personalidad, de repente de su liderazgo, su estilo de comunicación, su estilo de resolución de conflictos, entre otras habilidades blandas. Lo que yo he visto más que todo son carencias, ¿eh? Pero algo positivo habrás encontrado, estoy seguro. Muy poco. Y no es que sea pesimista, sino que lo que sucede es que en la administración pública no se pondera la capacidad. Te pongo el caso del Congreso. Si a los 130 congresistas se les hiciera un examen de competitividad mental, psicológica, ¿no? ¿Qué resultados daría, no? Toda una pregunta. Pero sí hemos encontrado aspectos positivos. Por ejemplo, hay otros líderes también que con su buen sentido del humor, su calidad de comunicación, resuelven y hacen que fluya todo. Es más, las instituciones se vuelven más comunicativas con otras instituciones. Alguna vez también he encontrado, por ejemplo, un director de un hospital que tenía una gestión bastante sistémica, es decir, trabajaba con sus equipos en simultáneo como tiene que ser. Entonces vayamos por el otro lado. ¿Qué aspectos deberían fortalecer no solo los líderes, en general los gestores públicos de todos los niveles? ¿Qué aspectos de su personalidad deberían fortalecer para que haya gestión por procesos optimizados? Reiterando que este tema es muy importante, quiero recalcar que nuestros funcionarios elegidos o designados no tiene la necesidad de cumplir prerequisitos. No, sería demasiado optimista, estaríamos jugando a los dados, como decía Borges, con la suerte del país, por más sistema y política de modernización del Estado, que es la locomotora de los 15 sistemas que viene detrás, para que de repente un alcalde sea eficiente porque, bueno, pues lo dijo en campaña y quiere serlo. Entonces, lo que se requiere son conocimientos. Pero para funcionarios de carrera, necesariamente se tiene, y yo diría para todos, para completar esta ley de salud mental, que es una buena iniciativa, pero no integral, todos los funcionarios, porque manejan recursos del Estado, debieran pasar por el filtro de competitividad en salud mental. ¿Por qué? Porque el trabajo en el sector público, cuando toma decisiones a presión. ¿Por qué a presión? Porque el presidente llama a los ministros hacia abajo y todo el mundo corre de un sitio a otro para atender, no las obligaciones fundamentales, principistas, ¿no? de la ley de creación del órgano o de la Constitución, en fin, sino lo que dice el jefe. Por lo tanto, la persona tiene que tener no solamente conocimientos para hacerlo, sino fortaleza psicológica para no quebrarse y hacerlo rápido, además de lo cotidiano. Esa fortaleza psicológica en términos reales, ¿cómo has visto algún funcionario o que la ha necesitado o que la ha aplicado?
Todos la necesitan. ¿En qué sentido? Por ejemplo, para tomar decisiones, ¿te refieres? Para tomar decisiones, para mantenerse confiable. Yo he visto a funcionarios deprimirse, ponerse histéricos, patear el tablero, echarle la culpa a sus trabajadores, y un líder no puede hacer eso. Es decir, en un grupo de trabajo, lo peor que puede hacer un líder es quebrar el grupo de trabajo. Claro, es un suicidio a su trabajo, finalmente a su gestión, porque, y esto es importante que lo mencione, y es bueno escuchar a alguien que está viendo la parte más bien dura, para ver que los resultados están intrínsecamente vinculados a las personalidades, no solo del líder, hay que echar también una mirada a los equipos, el equipo, y claro. cómo ellos están engranados, cómo está la comunicación, cómo está su madurez psicológica, etcétera, para que no haya más que comportamientos entre comillas histéricos, ahora es neuróticos. Por ejemplo, cómo manejan su ansiedad, porque ese es un indicador potente del neuroticismo. He manejado pliego de reclamos. Lo usual es que se sienten dos bandos opuestos a pelear. Y yo lograba hacerme amigo de los representantes de los trabajadores, ¿no? Pero digo, acá no somos enemigos, tenemos posiciones distintas, pero no somos enemigos. Y lograba cambiar el clima organizacional porque la tensión que había se bajaba al tener los integrantes la percepción que todos queríamos una solución. Representando a la empresa, por ejemplo, Electrocentro, yo decía, ¿no? Electrocentro requiere que se cumplan las metas, los objetivos, ¿no? Y los trabajadores tienen que estar, pues, proactivos para eso. ¿Y cómo se logra esto? Entonces ahí ya venía, ¿no? Qué es lo que pedían, o qué es lo que no se había cumplido, qué es lo que faltaba, y empezamos a solucionar como se puede dar a nivel macro con los conflictos sociales, ¿no? Uno no puede esperar solucionar cosas cuando ya reventó, y hay momentos. O sea, ¿cuándo se hace una buena negociación? Cuando tú te preocupas y vas antes que estalle, ¿no? Y antes que aparezca, incluso, sería todo el enfoque preventivo que, dicho sea de paso, a propósito del tema de salud mental, otro espacio grande del trabajo psicológico propiamente es la prevención y promoción, en este caso de la salud mental y psicológica. Y esto es importante aplicarlo, por ejemplo, al manejo de la gestión de conflictos. Claro. Y es interesante cómo has logrado que se oriente la percepción de ambas partes, no hacia las partes, sino al problema. Así es decir, se filtren los aspectos subjetivos, justamente de personalidad, para mirar entre adultos, racionalmente, informadamente, las soluciones y creativamente al problema. Son cosas que obligan al profesional, y si es funcionario o si es político con mayor responsabilidad, a cambiar de visión. Desde el jefe hasta los puestos de mando maneja un estatus, ¿no? O sea, van a las inauguraciones, van a los almuerzos, son agasajados, ¿no? Y los trabajadores, si el jefe no está con sus trabajadores, se aísla de los trabajadores y por lo tanto no hay liderazgo. Por algo importante, no tiene acceso a la información real de lo que está ocurriendo con sus equipos, con su institución. Entonces está gestionando, como decíamos al inicio en la teoría de la personalidad, un aspecto que no ayuda a que las personalidades sean sanas, es estar en la fantasía. Prácticamente estar fuera de la realidad institucional estaría siendo un indicador de que su personalidad no está propensa, por lo menos, a ser saludable y por lo tanto fuerte. Claro, por ejemplo, si el jefe de la dependencia es un director, su subdirector, que debe estar con los mandos medios hacia abajo, decide estar con él. El director va adelante y el subdirector atrás y no lo deja para nada, porque piensa que se va a perder de algo o que lo van a poner a un lado. Entonces, para cuidar su puesto va detrás del director. Es porque quien gestiona el poder no sabe desconcentrar el poder.
justamente esa capacidad de desapego, que también es importante integrarla, sobre todo en los líderes y en general en todos. Algunos piensan que cuando va a hacer eso va a perder poder. Se da del fenómeno contrario, es decir, desapega, desconcentra, lo que llamamos el empowerment, da poder a otros, y al contrario, él empieza a flotar como la espuma, porque cada uno, cada burbuja, digamos en la metáfora, empieza a crecer y él está arriba. Cuando me ha tocado realizar consultorías, yo hago un diagnóstico situacional, establezco como cualquier profesional prioridades, factores de frenaje, riesgos inmediatos a corto, a mediano y a largo plazo, los incumplimientos, ¿no? que es la guillotina que siempre está en el cuello del funcionario, ¿no? Sobre todo con OSI, con observaciones no levantadas. Y en términos de ejecución presupuestal también, claro, mucho. Y entonces le digo pues al funcionario, mire, usted tiene estos problemas, ¿no? Uno pues tiene que ser muy amable, muy cordial, muy empático, ¿no? Porque puede pensar que uno está creando los problemas. Uno descubre los problemas, no puede crearlo, ¿no? Y de tal forma que si la persona nos cree, porque enseñamos pruebas, enseñamos documentos, lo primero que hace es girar la cabeza y mirar al que supuestamente es el que le resuelve los problemas. Como diciendo, ¿y tú por qué no me has dicho, por qué no me has avisado qué estabas haciendo? Y ese es un punto importante. Nadie puede controlar todos los factores, elementos, variables en una gestión, y además pasa un fenómeno psicológico. Cada uno mira, reconoce, observa en función de su propia experiencia y formación. Claro. Entonces, si por ejemplo el gerente es un contador, lo que más va a dominar son las variables contables. Así es. Pero las variables de gestión de talento humano no las va a ver. Si es un economista, de manera recíproca, si es un psicólogo, va a ver los aspectos con más profundidad, los aspectos personales, interpersonales, pero no va a ver aspectos contables, financieros, etcétera. Entonces, por ende, la gestión sobre todo cuanto más alto es el cargo, necesita un enfoque multidisciplinario, por lo menos de las disciplinas muy relacionadas a ella. Ojalá que tuviesen, alguna vez decía, un filósofo de asesor, o un artista que permita ver esos aspectos que a veces ni se integran en la gestión.